Freddy. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Muy Buenas. bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho, Jesús y Hermes, que estén bien. Bueno, el contenido de hoy es revisar cómo están ustedes preparados para el día martes en esta segunda evaluación, en este segundo previo, que nos lo programaron de 4 a 6, pero que eso no tiene lógica con ese horario. Entonces nosotros lo hacemos al horario que nos corresponde. De igual manera, pues tengo el deber de preguntarles a ustedes cómo están ustedes en la parte de ondas, cómo están en las ondas electromagnéticas, cómo están en la parte de sonido, en la intensidad, en las cualidades y el efecto Doppler. Y todas estas fundamentaciones deben estar ustedes ya como listos, preparados. Realmente, pues, estos días les queda a ustedes como escoger ese espacio y agarrar y dar esos temas y poderlos comprender. Pues la información la tienen ustedes en sus apuntes, en sus textos. Sí, Sebastián. Profe, una pregunta, es que yo me acabo de conectar. Es que yo estaba viendo la fecha del previo y el previo aparece para otra semana, pero de 4 a 6. Para la otra Entonces semana, era para saber si es el otro martes de 6 a 8 o se va a cambiar la es fecha. el día que estoy hablando, que es el 16, pero que está de 4 a 6, pero nosotros lo hacemos de 6 a 8, que nos corresponde el horario. No es otro horario estipulado ahí, no, porque es convenientes ahí. Ah, listo, profe. Profe, Y otra yo también pregunta, ¿qué temas entran al previo? lo más sencillo de la vida, que es la intensidad sonora en una parte de las cualidades del sonido, lo que es el efecto Doppler, ondas electromagnéticas en la parte correspondiente a cómo es que se forma una onda, qué son los campos eléctricos, los campos magnéticos, la energía que transporta la onda, pues digamos el vector de Poynting como una característica del flujo de energía, la presión que hace la onda electromagnética sobre una superficie, ya sea reflectora o de absorción. Todos estos conceptos básicos de lo que son las ondas electromagnéticas. Y ahorita estamos viendo en la óptica geométrica desde el punto de vista de espejos planos, esféricos, cóncavos, convexos y de las lentes convergentes y lentes divergentes. En este espacio eso es lo que corresponde pues para evaluar este segundo previo, que va a ser también de igual manera fácil, de entendible, que sean capaces ustedes de desarrollar. Profesor, disculpe, no le entendí bien lo último que se me entrecortó. En la última que digamos que la parte óptica que se va a evaluar es de igual manera tan fácil como fue el primer previo, que fue sencillo, pero que fueron capaces de ustedes de resolver. Ahora vamos a ver esta parte del segundo previo en estos contextos de que tienen ustedes mucha información en el texto, en internet, tienen ustedes de a dónde agarrarse en estos momentos. Sin embargo, pues la cualidad y la capacidad de que tiene cada uno de los estudiantes para graficar va a depender pues sus habilidades y manejos digamos, de los instrumentos, de un transportador, de un compás, de una regla graduada, bueno, en fin, marcar pues a milimetrada esa gráfica que debes nacer y debes de igual manera la situación gráfica y analítica, el comportamiento gráfico y analítico deben coincidir.
todo sentido, deben tener ustedes un buen manejo, una buena habilidad y destreza en ese contexto. Pues sencillamente eso es lo que se va a generar, digamos, en el previo. Sencillamente manejar algunos conceptos y aplicarlos allí a la relación de las habilidades y destrezas que tengan ustedes en eso. Si tienen, digamos, un inconveniente en los rayos notables, pasaron mal un rayo notable y entonces ya la solución gráfica no les va a dar. Entonces, por hablo de bien claros y precisos esos rayos notables en los espejos esféricos como también en las lentes para poder graficar. Existe el comportamiento de una combinación entre una lente y un espejo. ¿Cómo sería esa categoría? O cómo sería la combinación de dos lentes convergentes que están situadas a una distancia para obtener una imagen virtual y precisamente de pronto obtener el aumento total. Todas estas cositas deben estar relacionadas pues en la fundamentación. ¿Algo que iban a decir? No. Profe, disculpe una pregunta. Sí, Para ver si el día jueves, o sea, se puede hacer una asesoría. sí, claro, es que Ya como la última asesoría antes del previo, porque como el previo es el martes. sí. Aquí en la asesoría los invito y nadie me llegue, me quedo yo sentado aquí solo. No, profe, porque la última vez yo, o sea, yo me quedé asistiendo para la clase y la asesoría y no entró nadie. Sí, no es que no entra nadie, yo me quedo aquí esperando entonces eso. Pero no, lógicamente que yo el jueves yo les programo la asesoría. Yo les programo la asesoría, los invito a que ingresen y vamos a ver qué pasa. Ese jueves es ¿de qué? De 3 a 4 de la tarde. Entonces, yo los invito a que entren ahí. Para, digamos, no avanzar en otro tema, sino sencillamente como darles esa información que de pronto se puede estar perdiendo, no se está repasando o tienen, no está disponible y entonces no están constantemente en esta información. Entonces voy a mostrarles aquí algo que deben tener en cuenta en la solución de gráficos analíticos y digamos que para poder graficar con espejos. Después mira ahorita una combinación. Estas rayos notables en los espejos esféricos están para los espejos cóncavos y para los espejos convexos. Si pueden darse cuenta, hay un espejo cóncavo que tiene un eje principal. Este eje principal pasa por el centro de curvatura, el foco, y aquí en este espacio del espejo está el vértice. Entonces, todos los espejos tienen esa connotación. Es cóncavo el eje principal, se les coloca el centro de curvatura y el foco. Este centro de curvatura es el punto donde ustedes el compás y abre espacio hasta el vértice y marcan la línea de la curvatura del espejo. Y este grueso es simplemente ampliar un poco más el compás para la parte de atrás que tiene la curvatura,
pero no es el radio. El radio es la parte reflectora. Ya teniendo la opción de este espejo, sencillamente los rayos notables y decimos, voy a hacer pasar luz que toque el curva y llegue al espejo. Cuando llega al espejo, él se regresa, no sufre ninguna desviación. Entonces, por eso es un rayo notable. Entonces dice que todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura no sufre ninguna desviación, regresa por el mismo lado. Eso es un concepto que lo deben tener bien claro. Otro de los rayos notables es que si yo hago incidir un haz de luz, cuando llega al espejo, el ser principal. Siempre. Por eso dice que todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo al eje. Lo tengo anotado aquí en la memoria. Otro de los rayos notables es que todo incide paralelo al eje principal. Cuando llega aquí al espejo, se refleja pasando por el foco. Entonces, ese es otro rayo notable que ustedes deben considerar. Ustedes tienen 1, 2, 3 alternativas para escoger de las que están aquí. Pero hay otra que no está aquí, pero que sí la representan en este último. El último, todo rayo que incide al vértice del espejo se refleja con el mismo ángulo de incidencia, la ley de Snell. Esa es la única parte que con esta alternativa que sean iguales en este eje principal. Pues todo rayo que incide en el vértice del espejo se refleja con el mismo ángulo. Pero este texto en común dice que dos o más rayos que inciden paralelos. Estos dos rayos son incidentes y son paralelos. Cuando llegan al espejo, ellos se reflejan de tal manera que los rayos reflejados se van a interceptar en un punto focal. Entonces, por eso dice, o más rayos que inciden paralelos, sus rayos reflejados se interceptan en un punto del plano focal. Sencillo de ir realizando estos rayos que hay que comprenderlos muy bien, poder agarrar. Voy a agarrar el primero y el segundo que me gustan más para poder determinar gráficamente la solución de un problema. Lo mismo pasa aquí con los espejos convexos. Para que los espejos convexos, foco y el centro de curvatura por detrás del espejo, no en la parte reflectora. La parte reflectora es el campo del espejo donde va a incidir la luz. Entonces, este rayo que incide en dirección al centro de curvatura, en la dirección del centro de curvatura, no sufre radiación por el mismo lado. Entonces, ese es uno de los rayos notables. Todo rayo que incide en dirección al foco se regresa por el mismo lado. Otro rayo notable en los espejos convexos es que todo rayo que incide en dirección al foco, esta flechita indica la dirección. Rayo incide en dirección al foco, su rayo reflejado va paralelo al principal. Esta rayita no va ahí, sino aquí en el rayo. Ahí la pasaron mal. Pero bueno, todo rayo que incide en dirección al foco se refleja en el principal. Este que incide al eje principal se refleja de tal manera que la prolongación pasa por el foco
Y estos dos o más rayos que inciden paralelos, sus truncaciones de los rayos reflejados se intersectan en un punto del plano focal. Ahí se intersectan. Entonces, esos rayos que tenemos aquí nos ayudan, nos favorecen a hacer aquí, y en este contexto de se forman las, por ejemplo, en un espejo cóncavo, que el ojo está en el infinito o está lejos del centro de curvatura. El tamaño del objeto HO, mínimo necesito pasar 2 rayos de luz, mínimo son 2. Si hago incidir un haz de luz paralelo al eje principal, pues él se va a reflejar pasando por el foco. Un rayo notable. O todo rayo que incide por el foco se refleja paralelo al eje principal. Entonces, estos 2 rayos reflejados que se interceptaron aquí en el campo del espejo. En el punto se interceptaron las 2 reflejados, se forma la imagen con respecto al eje principal. Entonces, este tamaño H sub I es más pequeño que H sub O. Entonces, hacemos comparaciones y esas comparaciones me identificar cómo es la imagen. Entonces, en este caso va a ser menor, es invertida porque la cabeza hacia arriba y está hacia abajo. Entonces, la imagen es invertida y como se da en el campo del espejo, entonces esta imagen es real. Eso ayuda para cuando hagamos el comportamiento de la solución analítica. Ya tenemos una idea de que la imagen tiene que ser más pequeña. Tiene que ser una distancia positiva, que no se da por detrás del espejo porque se negativa. Todas las distancias que están por detrás del espejo. Por eso los convexos, la distancia focal, el radio o el centro de curvatura, esas son distancias negativas. Y la distancia que se da en la imagen también. Entonces, todo esto es fundamentos, bases esenciales. Fórmulas, pues ya las tienen aquí relacionadas, unas fórmulas que son relaciones y proporciones y el tamaño de la imagen. Las razones y proporciones obedecen también a la relación física que se está dando aquí, parte de los espejos. Entonces ya tienen que HI es la distancia que hay del objeto al foco sobre la distancia focal. Esa es una relación. Sobre HO es igual a la distancia focal sobre la distancia que hay de la imagen al foco. La ecuación de Descartes que dice que 1 sobre el foco es igual más 1 sobre D sub I. O esta relación que también es HO sobre HI igual a D sub O sobre D sub I. Distancia objeto-espejo sobre distancia imagen-espejo. Relaciones generadas de proporciones en relación a las figuras geométricas, digamos, de los triángulos semejantes. Entonces, como son semejantes, puedo hacer razones de proporción. Esto es lo que deben hacer para ustedes fundamentarse, describirse, desarrollar habilidad en el manejo de estas relaciones físicas que se están dando con los espejos. Después, yo les decía que aquí este cuadro que había que hacer, digamos, unas
proporciones, digámoslo aquí, en este caso en el espejo número 2, si dice que el foco vale menos 20 es porque tenemos que marcar es y que el curvatura estaría a 40 centímetros negativos, marcar la curvatura y que nos dé con esta. Resultante desarrollar ejercicios. Única con la imaginación no nos queda el progreso. Recordemos que funcionalmente la ley de Snell para las lentes, la relación que hay entre el seno del ángulo índice sobre el seno del ángulo refractado es igual a la razón que hay entre las dos velocidades del y la velocidad en medio 2. Velocidades, las razones de velocidades se conocen como el índice de refracción. Índice de refracción. Muchas razones y proporciones de refracción en el agua, en el alcohol, en la glicerina, en la benzina. Bueno, todas estas son índices de refracción que se dan en sustancias. Eso es importante. Pero en llegado caso, el material le van a especificar a usted que la construcción de una está hecha de un cristal o está hecho de una sustancia de glicerina, por ejemplo. Bueno, entonces ahí le dan a ustedes el índice de refracción para que trabajen las lentes. Y está expresado ya con los índices de refracción. La misma ley de Snell lo establece así. Bueno, esto es funcional, digamos, para los dos medios en representación de la ley de Snell. Estas leyes también se pueden hacer o se pueden comprobar la ley de Snell a través del principio de Fermat, de los tiempos mínimos cuando se derivan. Entonces también se puede dar por ese lado. Bueno, esto ya con los índices de refracción, en el hielo, en el agua, en otros materiales, como son los prismas. Y aquí ya las lentes como fundamento de repaso. Aquí existen unas lentes que en la parte central más gruesa que en los extremos. Por eso se forma aquí la biconvexa y el menisco convergente, que es un menisco que está constituido por dos caras. Una cara es cóncava y otra convexa. Entonces la llaman cóncavo convexa también. Y otro grupo que se caracteriza porque la parte central es más delgada y entonces por eso está la bicóncava, que tiene dos caras cóncavas. La plano cóncava es el menisco divergente. Ese menisco divergente también, ustedes pueden confundirse con estos dos meniscos cuando se le da el nombre. Un menisco convergente y un menisco divergente. Cuando tenemos una lente, observen ustedes la lente biconvexa. Principal que va a pasar por el centro óptico. Y entonces todos los rayos que inciden allí hasta llegar aquí a las líneas del centro óptico, todas se van a refractar y se van a ir en un punto, es el foco de la lente. Entonces, en la construcción de lentes, esta curvatura va a depender de los radios de curvatura.
Y por eso hay una fórmula específica que es 1 sobre el foco igual a n-1, donde n es el índice de refracción de la lente y que va a multiplicar a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Cada uno de los espejos de las lentes tiene la zona virtual y la zona real. La zona virtual son la zona donde la activa y la zona real, pues es donde se da la parte positiva. Y entonces, en eso para la construcción de las lentes. Finalmente, como les dije, también hay los rayos en los lentes convergentes. Esta línea que vemos aquí se está representando una lente biconvexa. Esta línea así con las dos punticas de flecha. El eje principal que pasa por el centro óptico y las distancias focales. Entonces, todo rayo que incide paralelo al eje principal refracta. Eso es un rayo notable. Ahora, el rayo que incide un poco se refracta paralelo al eje principal. Ese es otro rayo. Es importante también que todo rayo que incide en dirección o que pasa por el centro óptico no es una desviación, continúa en la misma dirección. Y dos rayos que inciden paralelos, sus rayos se interceptan. ¿Y cómo hacemos para saber a dónde se van a interceptar? Pues este rayo me indica a mí que está pasando por... No va a sufrir ninguna desviación, sigue y él ya está en el plano. Ah, pues el otro rayo que es paralelo se va a interceptar aquí. Si yo hago incidir otro que pasa aquí por el paralelo, es interceptar aquí. Estos son los que se deben tener en cuenta, desarrollar las habilidades que le digo y las destrezas para hacer el manejo de las gráficas. En las lentes divergentes, observe que la relación física de una lente es que las dos punticas van en sentido contrario. En sentido contrario a las convergentes. Entonces, ¿qué dice aquí? Que todo rayo que incide paralelo se refracta de tal manera que la prolongación. Entonces, este rayo que está refractado lleva la acción del foco. La parte de aquí abajo, la nomenclatura está como mal. Aquí la teoría de pronto les dice mal. Todo rayo que incide pasando por el centro óptico continúa el mismo camino. Entonces, es igual a esta de las lentes convergentes, siempre que pase por el centro óptico. Este rayo es importante. Todo rayo que incide en dirección al foco se refracta paralelo al principal. Se reflexión. Y estos dos más rayos que inciden paralelos, prolongaciones de sus rayos refractados se interceptan en un punto del plano focal. Entonces, ahí tenemos esas situaciones de los rayos. Aquí están las situaciones gráficas importantes cuando está lejos de la altura, está lejos. Entonces, aquí se forma una imagen muy pequeña. Si a la lente, pues la imagen se va agrandando cada vez que lo vamos acercando. Digamos, si el objeto ubicamos en el foco, no va a haber
no va a haber imagen allí. Pero si la ubicamos entre el foco y el centro óptico, o la lente entre el foco y la, digámoslo así, siempre se van a virtuales, mayores y derechas, pero son virtuales. Es la única parte y el centro óptico de la lente. En el caso de las lentes divergentes, siempre vamos a tener las mismas características. Van a tener imágenes virtuales, derechas y menores. Podemos observar con la imagen. Se hace incidir un haz de luz paralelo al eje principal. Él se refracta de tal manera que la prolongación va a pasar por el foco. Y si hay un haz de luz en dirección al foco, él se refracta paralelo al eje principal. Y estos dos rayos se interceptan aquí, entonces se va a formar una imagen más pequeña, derecha, pero virtual. Y por eso aquí las fórmulas son mismas que se dieron en los espejos esféricos, las mismas, y que es la ecuación o la fórmula de la construcción de lentes. Entonces aquí tenemos una lupa donde se hace haz de luz en forma paralela, todos los rayos llegan aquí a la lente y se refractan en un punto donde se concentra la mayor energía. Chicharra aquí a lo que o pueden. Esos son conceptos que se dan en esta información. Aquí es la otra, que para ejecutar ejercicios son básicos y tenemos un sistema de dos lentes separadas una distancia, unos objetos a mezcla de lente número 1. Se hace incidir dos haz de luz. Esos rayos de luz siguen los rayos y por acá. Pero estos rayos, para saber cuál es la dirección que van a coger, se trazan unos rayos auxiliares. Esos rayos auxiliares tienen que ser paralelos al rayo que se está haciendo el seguimiento. Eso cuando no es más aquí entre las dos lentes. Es importante todo este repaso para que ustedes tengan indudablemente de cómo manejar todos estos criterios. Entonces, pues ya para hacer gráficas, analíticas, descripciones importantes, fundamento.
No. Con este internet. Tranquilo, profe, nosotros entendemos. Bueno, gracias por esa. Bueno, pero ahí vamos a ver cómo podemos, estaba buscando por ahí la manera de cómo arreglar esto. Ya me tiene con dolor de cabeza, mejor dicho. Bueno, en cuanto al análisis de la situación de cómo deben ustedes graficar en el día del previo ahí, tengan a la mano una hojita ahí de estas milimetradas para que puedan ustedes realizar bien el gráfico. Y si no tienen, pues en una hoja cuadriculada, pero no va a salir tan perfecto como debe ser,
porque la hoja cuadriculada son cuadritos de medio centímetro, y aquí ya, pues la alineación tiene de a medio, de a milímetro. Entonces, observen ustedes aquí una situación gráfica. Este es el centro de curvatura. Aquí se inserta la punta del compás, se abre hasta aquí, y este es el vértice y produce esta linealización. En el momento no tenía compás, entonces lo hice con una hoja y le abrí los dos punticos, y en una inserté una punta en lápiz, en el otro no queda tan bien, pero por lo menos tiene una representación. Entonces, se ubica un objeto. Mire que aquí dice que el foco, el objeto está a 20 centímetros y tiene una altura de 2. Pues si pasamos un rayo eh, que sea paralelo, incidente, paralelo al eje principal, pues él va a pasar por el foco. Pasa por el foco. Ese es un rayo, pero yo necesito 2 rayos de luz. Entonces hago incidir un haz de luz que pase por el centro de curvatura y se regrese por el mismo lado. Entonces estos 2 rayos se intersectan aquí en este punto, a una distancia de 40 centímetros. Y la imagen tiene una altura de 2 veces el tamaño del objeto. Esas son las condiciones que me está dando aquí la gráfica. Y seguramente, si lo hacemos analíticamente, pues va a dar esas condiciones. Eso es lo que se trata, de que verifiquen ustedes gráficamente que las cosas se están dando. Eso, digamos, en un espejo cóncavo. Pues lógicamente que todas las dimensionalidades que se den deben estar relacionadas, ¿no? Digamos que vamos aquí a mirar este comportamiento aquí de este lugar. Aquí hay una información que es importante que la tengan. Ahí tenemos 2 lentes, una convergente y una divergente. Estos rayos, digamos que para la construcción de esta lente, pues tiene una funcionalidad: trazar el eje principal que pase por el centro óptico. En este caso, el centro óptico queda aquí en la intersección perpendicular al eje principal. Entonces, si yo hago incidir, digamos que para hacer la curvatura de esta lente, pues ella tiene un radio R1 y un radio R2. R1 me da la curva de la mano derecha y R2 me da la curva de la mano izquierda y derecha. Entonces, este punto de intersección es el centro óptico. Pues si yo hago incidir un haz de luz que pase por el centro óptico, no sufre ninguna desviación. Entonces, ella va a generar que ese es el punto centro óptico. Pero 2 o más rayos que inciden paralelos, sabemos que ellos se van a intersectar en un punto del plano focal. Entonces, ese nos va a indicar para dónde debe coger, insertando aquí y refractando por aquí, por este lado. Entonces, estas las curvaturas indicadas para hacer ese funcionamiento de esa lente. Para la lente divergente,
digamos que tenemos dos centros de curvaturas. Centro 1 me va a marcar la curva cóncava y el centro 2 me va a marcar la curvatura convexa. Entonces, para saber cuál es el centro óptico, sabemos que debe incidirse un haz de luz que pase por y llega aquí a la lente. Él se refracta y sigue la misma dirección. O este rayo que está pasando por aquí llega a la lente, se refracta y sigue en la misma dirección. Entonces, este punto externo es el que va a coincidir como centro óptico de esta lente. No está metida dentro de la lente. De la representación de la primera lente convergente es estas flechas. Entonces, las flechas, hasta este punto me marca el radio de curvatura en su centro de curvatura 1. Y este va a ser el centro de curvatura para el 2. Entonces, aquí tenemos la parte negativa, como les decía a ustedes, que es la parte de la zona virtual. Y esta donde incide la luz es la zona de la parte real. Entonces, en este contexto, son informaciones básicas que se están dando para la construcción de las lentes. De igual manera, pues todo esto que se está dando es la información que ustedes van a recopilar para poder tener más fundamentos para poder desarrollar. En el desarrollo de todo el proceso físico que ustedes van a tener, allí está toda la fundamentación. Sin apartarnos de esta nuevamente para recordar esta parte de la construcción. Miren ustedes que aquí tenemos un objeto frente a una lente convergente. Ese objeto es un rectángulo que tiene una altura h sub O1, h sub O2 y tiene una altura de 5 centímetros. Y el largo es de 10 centímetros. Entonces, para buscar el área de la imagen que se está dando aquí, hacemos incidir un haz de luz que pase por el objeto 2, pase por el objeto 1 y llegue a la lente. Este rayo va a ser común para los dos. Entonces, cuando él llega a la lente, se refracta pasando por el foco. Sigue esta línea. Para obtener la imagen del objeto 1, que está enfrente a la, hago incidir un haz de luz que pase por el centro óptico, no sufre desviación y se intersectan en este punto los dos rayos. Entonces ya se va a formar la primera imagen. Pero para la segunda, que está por detrás, hago incidir un haz de luz que pase por el foco, se refracta de tal manera que se va paralelo al eje principal y se intersecta con el rayo que es común para los dos. Y ahí se forma la imagen número 2. Esta es más pequeña, esta más grande. Al unir esas dos, se forma un trapecio. Y la imagen entonces del trapecio es la base menor o la base mayor primero, que es H sub I1, más la base menor, que es H sub I2. La altura es la diferencia que hay en distancias. De la distancia de H sub 1 va a ser T sub I1 y para la imagen 2 va a ser sub I2.
La diferencia entre esas dos me da la altura de figura. Y esos valores, pues ya puedo obtener el área. Sabemos que el área de un trapecio es la base mayor más la base menor sobre 2 multiplicada por la... Esa es la correspondiente pues a la estructura. Profe, ¿Cómo dice? Que no le entendí, disculpe. ¿Usted de casualidad sabe qué temas van a entrar al previo o alguna persona sabe? No, yo desconozco. Pero es más, una preguntita también. ¿Profe estuvo ahorita en clase o estamos esperando? Que veo que inconvenientes con eso. estamos esperando que regrese porque al profesor se le cae mucho el internet. Para los temas vistos en clase, no los apunté, no los recuerdo, pero al principio de esta clase él los dijo. Entonces, cuando finalice, pues repitan la grabación, que en todo el principio él lo dijo. Ah, ok, muchas gracias. Muchas gracias.